Vamos entonces. Ya, muy bien. Directo que me cielo. Bueno, cuando hablamos de los fármacos del dolor y la inflamación, hay tres grupos grandotes, ¿cierto? Que se caracterizan por actuar en distintos tipos de procesos. Por ejemplo, los AINES, que son los clásicos inflamatorios no esteroidales, son medicamentos que son utilizados muy bien para los procesos inflamatorios agudos mediados por prostaglandina. En definitiva, el mecanismo de acción que tienen ellos es inhibir la síntesis de prostaglandina. Después tienen los opioides, que su mecanismo de acción es distinto porque inhiben al sistema opioide endógeno y se utilizan más bien para tratar el dolor intenso. ¿Ya? Su mecanismo de acción, ¿cierto?, es imitar a estos endorfinas, que les tenemos en pequeñas concentraciones, pero con una alta concentración genera un estado de analgesia absolutamente y además incomparable. Pero tienen sus peros. Son muy adictivos. Producen dependencia y producen tolerancia, que es una competencia muy mayor. Desde el punto de vista médico, porque la dependencia también puede se transforma en un problema. ¿Ya? El otro, desde el punto de vista médico, que tiene tolerancia, que es la tolerancia farmacológica. Y la desensibilización. O sea, el cuerpo se acostumbra a andar con el fármaco y para no tener ese fármaco se descompensa. El concepto es más bien una desensibilización, porque empieza a haber un fenómeno de autorregulación de los receptores, ¿cierto?, que hace que después necesiten más dosis para que el medicamento haga efecto. Y están los antiinflamatorios esteroidales, que son, de hecho ahí viene el nombre de esteroidales y no esteroidales, que son fármacos que imitan al ¿Colesterol? cortisol. Con eso, cortisol me confundí. Que imitan al cortisol, con el efecto inmunosupresor que tiene el cortisol, pero acuérdense que el cortisol se libera en la respuesta al estrés frente al dolor y frente a las enfermedades, y el rol que tiene es controlar la inflamación y controlar todos los procesos que van como paralelos a la respuesta inmune. No es que no se queden con esa idea de que el cortisol es inmunosupresor, porque uno dice, oye, ¿para qué liberamos cortisol? Para suprimir el sistema inmune. No, lo liberamos para controlar la respuesta inmune, pero las concentraciones en las que nosotros liberamos cortisol son muy inferiores, ¿cierto?, a las que se usan como cortisol como medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿Y ahí tiene ¿conocen alguno? ¿Cómo? ¿Algún corticosteroide? Ya, la cortisona. ¿Dopiridona o estoy confundiendo algo así? La hidrocortisona. La hidrocortisona, ¿cierto? La cortisona y la hidrocortisona, estos son medicamentos que imitan al cortisol, pero también está la dexametasona, la betametasona y la prednisona, que es como la más famosa. ¿Ya? Bueno, y en los otros vamos a agrupar un grupo de medicamentos que se meten en algunas familias, ¿cierto? Por ejemplo, tramadol. ¿Dónde ponemos el tramadol? ¿Ese es el número fácil? ¿No? 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 ¿Ese no tiene la estrellita roja? En otros, ¿cierto? Igual que el paracetamol, ¿no? Igual que el paracetamol. ¿Dónde lo ponemos? En otros también. Porque dice... Pero muy parecido a los años, ¿no? Claro. Yo, profe... Bueno, pero ahí ustedes que ya llevan un poquito, ¿cierto?, que tienen más experiencia, están más grandotes, ahí uno se tiene que defender porque el práctico clínico a veces los clasifica como opioides, el tramadol, por ejemplo. Pero el tramadol no es un opioide. El tramadol es su mecanismo de acción es un inhibidor de la recaptación de serotonina y no la adrenalina. Pero cuando el tramadol lo metabolizas, uno de sus metabolitos, ¿cierto?, tiene afinidad por los receptores opioides.
pero una afinidad que tiene una eficacia leve, ¿cierto? Como agonista opioide. Entonces ese es el pero, y la verdad es que ese metabolito es el que produce las complicaciones, náusea, hipotensión, Pero algunos... entonces no están las contraindicaciones de la opiáceo, así como que pueda reducir la frecuencia respiratoria, No está asociado a las complicaciones de los opioides. ¿Ya? Porque Y el paracetamol, ¿por qué? El paracetamol está ahí como en los otros. Porque su mecanismo de acción es similar al Zainab, pero no es exactamente igual. Creo que su potencia inflamatoria no es tan grande y creo que en una parte de la inhibición de la enzima es distinta a cómo funcionan los Zainab, pero no me acuerdo específicamente. Sí, ahí, por ahí en la clase tengo, no sé si la tengo, porque tengo un problema con mis clases, las perdí todas. Entonces, las que tengo son las que he logrado recuperarme. Y esta clase, no sé si tiene esa lámina del mecanismo de acción del paracetamol que se descubrió y se publicó hace 4 años atrás. Sí, es bien reciente porque hasta hace poco como que se sabía solamente que era un analgésico, pero no se tenía muy claro cómo era su forma de... Claro, porque actuar. precisamente no es un inhibidor de la COX, ¿ya? Sí genera la inhibición de la disminución de la síntesis de prostaglandina a nivel central por otro mecanismo, Sí, y con eso es antipirético, que es súper buen antipirético. atraviesa la barrera hematoencefálica. Claro, y analgésico es bueno porque inhibe algunos receptores de sustancia P, modula algunos receptores de NMDA, modula una serie de receptores y con eso tiene un efecto analgésico. Pero en general para analgesia, el paracetamol es como lo que más se ocupa. Claro, Como paracetamol, primero. claro, pero la gracia que tiene el paracetamol y la ventaja que ofrece, ¿cuál es la ventaja que ofrece? Que no genera problemas gastrointestinales Sí, excelente. y aparatos. Entonces, la ventaja que ofrece es que es barato, ¿cierto? Y que lo puedes prescribir por un tiempo mayor a un inflamatorio no esteroidal clásico. Ya porque no te va a producir los problemas gastrointestinales que te genera el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketoprofeno, que son, eso sí, a los 2 o 3 días las personas tienen muchos problemas gastrointestinales. Bueno, ¿han tomado ibuprofeno? Sí. Bueno, entonces estos medicamentos los conocen, pues lo único que tenemos que hacer, y ustedes tienen un montón de información seguro, es ordenar esa información nada más. Y a eso mismo. Pero mira, si andarlo. Ya. Bueno, la definición, ¿cierto?, de dolor que siempre tiene que estar presente en la clase del anticipatorio, que el dolor, ¿cierto?, es una experiencia asociada no a una lesión, ¿cierto? Y eso incluyó hace un par de años también, no tanto, esto desde el 2002 que se incluye el dolor como signo clínico. Antes no se incluía como signo clínico, 2002 es poquito. ¿Sí? Estaba saliendo de la U, joven aún. Y el dolor, ¿cierto?, es una experiencia personal, finalmente, si tú lees todos esos puntos clave. ¿Ya? Entonces, finalmente, un resumen lo podría tachar así: el dolor es lo que el paciente le refiere. ¿Cierto? Aquí tenemos un cuadro comparativo entre los 3 grupos, porque son 3 grupos finalmente con fármacos que tienen otras características. Pero el paracetamol, ¿lo agrupamos dentro de los AINES? ¿Sí o no? No. Sí, lo agrupamos. ¿Por qué? Porque cumple con los 4 principios de acción de los AINES: antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos y antiagregantes plaquetarios. Entonces, el paracetamol tiene el efecto analgésico, hola, antipirético, ¿cierto? Y antiinflamatorio leve. Entonces, hay fármacos que se agrupan dentro de los AINES porque cumplen con esos criterios. ¿Ya? Bueno, de ahí nos queda, vamos a ver algunos, vamos a conversar. Entonces, los AINES tienen una acción periférica, se usan para el dolor leve al dolor moderado, ¿cierto? Todos tienen esta acción, ¿cierto? Además, antitérmico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante, ¿cierto?, en mayor o menor medida. ¿Cuál es el que es más antiagregante? La aspirina. ¿Y por qué?
Porque, o sea, sé que todo tiene que ver con las prostaglandinas. Y algo con el ácido arquidónico, o me estoy metiendo. Sí, sí, está bien. Lo que hace, el pero de nosotros tenemos dos isoformas de la enzima. La COX-1 y la COX-2. y la COX-2. Sí. Ya, esta es la, como muchas enzimas del cuerpo, estas moléculas, la COX-1 produce pequeñas concentraciones de icosanoides para regular procesos fisiológicos. ¿Ya? Pequeñas concentraciones de icosanoides para regular procesos fisiológicos, como la agregación plaquetaria, como la protección de la mucosa gástrica, como los mecanismos de retroalimentación tubulo-glomerular que controlan el flujo sanguíneo del riñón. Y ahí usted va diciendo, ahí está la reacción adversa, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, También, la ¿cierto? aspirina- También participa esto en la formación y diferenciación de los leucocitos en la médula ósea. Ya. Por eso que también, ¿cierto? Hay algunos que pueden producir agranulocitosis como reacción adversa. ¿Ya? En cambio, la COX-2 es inducida por el proceso inflamatorio Para... y genera grandes cantidades de prostaglandinas, ¿cierto? En ese proceso. Sí. Entonces los fármacos, Tienen afinidad por una de las dos y la aspirina tiene más por la Claro. COX-1. los fármacos se clasifican, los AINES, según la selectividad que tienen por la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. Y ahí están los selectivos y los no selectivos. Y la aspirina es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa 1. Claro. Y en altas dosis, o en dosis mayores, ¿cierto? A los 100 miligramos, que es como se usa como antiagregante, también es capaz de inhibir a la 2. Entonces la dosis de aspirina como antiinflamatorio es 1000 miligramos, 500 miligramos, 1000 miligramos, una dosis alta. En cambio la dosis que usa como antiagregante es 100 miligramos. Sí. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia que tiene. Ahora, de los otros, hay unos que son más selectivos por la COX-2, como el meloxicam. ¿Conocen el meloxicam? Sí, no me sé suena. si es licorciva, ¿no? No, ese es altamente selectivo, el meloxicam, pero el celecoxib es selectivo por la COX-2. O sea, nada, no son un 0% de licorciva. Ah, y esos son los COXIB. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, la gracia que tiene el meloxicam, que como es altamente selectivo por la COX-2, usted lo puede prescribir y el paciente lo puede recibir por un tiempo mayor. Entonces, normalmente usan meloxicam por 9, 10 días, ¿cierto? Que es muy distinto a lo que produce el otro. Pero es más caro igual, ¿o no? Es más caro. O sea, Más costoso. en el CIFAM menos lo dan, siempre el doctor dice así como, paciente con fiebre y dolor, siempre dale meloxicam. Y siempre lo andan prescribiendo, o sea, como lo Eso varía, depende del criterio, ¿ah? Porque hay gente que dice, oye, para la fiebre el diclofenaco, o el ibuprofeno, el diclofenaco en niño y ibuprofeno en adulto, pero eso siempre va cambiando donde ustedes estén. Sí, O tal vez lo que hay en el lugar donde están. el criterio que usted vaya a desarrollar. Según yo, ¿Ya? nosotros nos dijeron como ese tipo de cosas, sobre todo se vierte el paracetamol. Entonces, como Sí, que- por eso, claro, paracetamol, Y ya no. fiebre en algunos casos, pero el paracetamol tiene un pero, que hay un porcentaje de la población que no responde al paracetamol. Bien, sí. Entonces, si bien el paracetamol actúa rápido, ¿cierto? ¿Por qué el paracetamol actúa más rápido que el ibuprofeno? Porque atraviesa la barrera metasférica más rápido. ¿No? Se absorciona más rápido. ¿Por qué? Se absorciona más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué se absorbe más rápido? Se absorbe a nivel o sea, del estómago, ¿no? Sí, gastroduodenal, sí. De antes que el ibuprofeno. Porque tiene menos metabolitos activos, entonces no se necesita tanto de... Sí que se absorbe de antes, una- pero ¿por qué no lo sé? Es un ácido débil, con una pK elevada. Ah, Con un ácido débil con una pK elevada se absorbe en el estómago. sí. ¿Ya? En cambio, el ibuprofeno es Base de... un ácido débil también, pero con una pK baja. Entonces se absorbe en tu duodeno. Eso lo aprendieron, ¿cierto? Sí. Con la profesora. Ya. No, con usted fue... No, oye, Farmacodinámica, sí. Ya. Entonces se utiliza para dolores moderados a leves, ¿cierto? Como dolores articulares, dolor de cabeza, dolores musculares, ¿cierto? Ya. Los opioides, su acción analgésica es central. Ya actúan a nivel espinal. Bueno, hay como varias teorías porque cuando hay una lesión, el tejido periférico expresa receptores opioides. ¿Ya?
Y a nivel espinal también hay receptores opioides. Y a nivel central también hay receptores opioides. Entonces cuando se administran los fármacos opioides actúan a los tres niveles. ¿Ya? Pero ahí es preferentemente central su efecto. O analgésico. Una consulta, esto puede ser que me esté adelantando tal vez a la clase, pero cuando nosotros vimos la fisiología del dolor, igual pasamos los medicamentos que inhibían al GABA, o los aumentaban la beta, ¿Sí? o los que inhibían la receptores de serotonina, y que eso igual modulaban el dolor. Esos son otros. Sí, está como la pregabalina y la la pregabalina. pregabalina. Pero eso lo van a ver con la doctora Carballo, que les va a hacer, que le hizo neuro a ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Que les va a hacer unas clases de dolor neuropático, ¿ya? Y de terapia del dolor neuropático, porque ahí lo ven en conjunto con los antiepilépticos. ¿Ya? Eso lo toma, por ejemplo, para la fibromialgia Sí, o para el dolor, eso se llama dolor neuropático. la enfermedad reumática. ¿Sí? Bueno, entonces son analgésicos intensos. Ya dolor de origen traumatológico, ¿no es cierto? Por una cirugía traumatológica. Y el pelo que producen son todo eso está ahí. Entonces el paciente que recibe opioides, ¿cierto? Está en un estado narcótico, ¿cierto? Que se está quedando dormido. ¿Sí? Porque como Por lo tanto se afectan sus funciones motoras, cognitivas, por lo tanto no es como para tomárselo y andar en la calle. Y esa es la diferencia con los AINES, ¿cierto? eso se da más como un uso más intrahospitalario, ¿no? Sí. Se utilizan en conjunto, en la anestesia se utilizan como en conjunto con la anestesia y se potencian con los fármacos anestésicos. Profe, O ¿puede, sea, aumentan el tiempo de sedación, aumentan el tiempo de anestesia y los anestésicos aumentan el tiempo de analgesia, el tiempo de ¿cuál puede ser un ejemplo de un opiáceo como nombre? morfina, La morfina. el fentanilo. Fentanilo, ¿verdad? ¿Verdad que El fentanilo es conocido, ¿cierto? Profe, normalmente para una, o no sé si tiene mucho que ver, pero para una anestesia raquídea, por ejemplo, ¿qué se mete ahí como? Anestesia local, Sí, fármaco anestésico local como lidocaína, bupivacaína, dependiendo cuánto tiempo quieran la anestesia. Y a veces los mezclan con opioides. ya. Los mezclan con opioides. Y ahí se potencian. Ya. Se potencian entre ellos. A mí cuando me operaron me pusieron una benzodiazepina como para dormirme y me pusieron, no me acuerdo, ay no, Midazolam con algo fentanilo. así, midazolam. Es una mezcla que usan harto, midazolam con fentanilo, que es una benzodiazepina con opioides. Ahora, No sé si me pusieron. el uso como prescripción de los opiáceos ya solamente como dolor terminal o igual se puede ocupar como tratamiento. No, para el dolor intenso. Sí, O sea, como un paciente con dolor intenso. a Matías seguro le pusieron opioides, ¿cierto? Pero porque el dolor que tenía de la cirugía que le hicieron era intenso. Hoy sí. Por eso. ¿Ya? Un paciente politraumatizado que le ponen unas placas, o un paciente que tiene una fractura y tiene que poner placa y perno, Pero ya entonces es como más intrahospitalario. O sea, son de uso hospitalario. Ah, ya. Y después cuando se van lo dejarán con un selecoxib o algo así. Cuando se van hoy día, la gracia que han desarrollado es la farmacotecnia, ¿cierto? El área de la farmacología que mejora la prescripción de medicamentos, desarrolló en el último tiempo, antes eran como, cuando yo empecé a hacer estas clases, eran como así como uno los mostraba una foto así, sale alguien como de la NASA con un parche, los parches transdérmicos, que hoy día los dan en todos lados. Ah, sí, pues. Entonces te pones un parchecito en la espalda o en el cuello, Sí. y esos en la espalda para que no se vea, y ese parchecito libera dosis de fármaco sostenida por 2 semanas. Y hay de fentanilo, hay de morfina. Por eso en Estados Unidos está tan la embarrada, porque como usted dice, se da así nomás y hay barrios donde son adictos al fentanilo y se meten. Sí, no, pero que esos medicamentos esos compuestos que vienen y que generan a la gente salen del hospital. Sí, pero igual. ¿Han visto la noticia, no? En el último tiempo hay un montón de gente que terminó presa en el último tiempo por eso. Los pillaron, mira, tienen muchas técnicas. Antes se robaban la ampolla completa, porque el fentanilo lo venden en ampollas de 10 ml, o hay unas ampollas más pequeñitas hoy día que son de 2 ml. ¿Ya? No me mira con cara de que el profe usa fentanilo. Yo los conozco porque la primera investigación que hice en mi vida la hice infundiendo fentanilo.
Y estas ampollas de fentanilo, antes se robaban las ampollas, pero hoy día han encontrado otra estrategia, que es que le dicen, oye, al paciente le tenemos que poner 3 ml, y le ponen uno y todos lo guardan y van armando un frasquito que después lo comercializan ahí. Y ahí hay enfermeros, enfermeras, TENS, médicos, un montón de gente que ha sido juzgada en el último tiempo, así que ahí sí que tengan cuidado. Ahí sí tengan cuidado, porque eso está todo absolutamente controlado. Ya hay un sistema de monitoreo de opioides dentro de los hospitales, súper importante. Y de repente tú ves que anda la ampolla por ahí, ¿no es cierto? Pero esa ampolla tiene un número de serie, tiene un registro, y hacen como un control seriado cada cierto tiempo de ya trajeron 10 ampollas, ¿dónde están esas 10 ampollas? ¿Qué se ocuparon? ¿Qué se hizo? Así como en cuanto a la opción. ¿Ya? Bueno. ¿Por qué pueden producir cierto esto? Dependencia, que es... Pero es como lógico. Es lógico, ¿no? Es lógico entender la dependencia porque, en definitiva, los péptidos opioides endógenos son las sustancias que liberamos cuando estamos contentos. Tolerancia y dependencia era distinto, ¿cierto? Dependencia era más emocional y tolerancia era como más fisiológico. Más farmacológico, ¿cierto? Es lógico, es una sustancia que tú produces en tu cerebro cuando estás contento y que los fármacos la imitan por muchas veces, ¿cierto? Como lógico. Ahora, se siguen ocupando también para otras cosas porque los analgésicos opioides, hay fármacos que son opioides pero no analgésicos, como por ejemplo la codeína también tiene dependencia, porque la codeína igual se la toma. Pero no tiene efecto analgésico. No tiene efecto analgésico, es antitusígeno. Y también tiene este efecto narcótico. Pero también hay unos medicamentos, la buscapina, la noscapina. ¿Sí? Se lo usan. Sí, tiene un efecto antiespástico intestinal. Es como un viadillo. Sí, se usan para los dolores gastrointestinales. Hay un medicamento que se llama apomorfina que se usa para inducir el vómito, porque el efecto de los opioides es que pueden producir vómito. Entonces hay un medicamento que se llama apomorfina que se usa para inducir el vómito. Se inyecta y vomita, a veces es útil. Ya. Bueno, y los esteroides, ¿cierto? Son fármacos que tienen preferentemente son acciones antiinflamatorias porque van a suprimir la respuesta inmune. Ya, entonces suprimen la inflamación y suprimen la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ya? Y normalmente la utilizan cuando hay procesos inflamatorios en tejidos que son vitales, como el sistema nervioso, el sistema respiratorio. Y para las enfermedades de Y todas las enfermedades, ¿cierto? La piel también. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen los opioides, los esteroides, es que hay muchas presentaciones. Entonces hay pomada, hay fármacos inhalados, hay fármacos inyectables, hay fármacos de depósitos, hay una infinidad de presentaciones, ¿cierto? Que permiten, ¿cierto? Que, por ejemplo, en una dermatitis tú te administras un esteroide y esa lesión desaparece rápidamente, ¿cierto? Hay unos que actúan más rápido como la mometasona, otros que actúan más lento como la betametasona, y eso es lo que tenemos que aprender. Profe, ¿los esteroidales lo mismo llaman los corticoides o no? Esos son los corticoides. ¿Ya? Imitan al Cortisol. cortisol. Por ejemplo, en las enfermedades desmielinizantes que habíamos visto, como el síndrome de Guillain-Barré y esas cosas, se le da... ¿Por qué le dan eso? Porque normalmente son enfermedades autoinmunes, entonces se inhibe... En la fase aguda las enfermedades autoinmunes se usan. Hoy día solo en la fase aguda. Antes, 20 años atrás, era la única opción terapéutica. 20 o 30 años atrás era la única opción terapéutica los corticoides. Y ahora vamos a conversar de los peros. En las enfermedades, por lo tanto, ustedes van a ver en la colitis ulcerativa, por ejemplo, van a ver que al inicio de la terapia la gente recibe dosis de prednisona elevadas, pero mientras le dan un medicamento inmunomodulador, el pero que tienen los inmunomoduladores es que actúan lento. Entonces, la mesalazina, la sulfasalazina,
son medicamentos que son derivados de la aspirina, de hecho químicamente, pero tienen un efecto lento. O sea, el periodo de latencia es prolongado, su efecto se ve a los 3 meses, a los 4 meses. Entonces al inicio, en la fase aguda, es lo mismo con pacientes asmáticos. Ustedes van a ver que en las crisis asmáticas les dan corticoides inhalados y cuando no están en crisis usan beta agonista inhalado o el salbutamol. Esas son las diferencias. ¿Ya? ¿Para entender? Bueno, el pero es que producen supresión córtico suprarrenal. Lo que hablábamos de las flechitas que usted nos hacía en fisiología. Y también generan todos los efectos crónicos del cortisol. Cushing. Entonces, pueden producir un síndrome de Cushing. Y eso, por ejemplo, en uso crónico, los efectos crónicos del cortisol son, por ejemplo, un balance negativo del calcio. Y eso es lo que más se ve. Lo que más van a ver ustedes, ¿cierto? Sobre todo en personas mayores que usan corticoides, el balance negativo del calcio que genera osteoporosis. Y que empieza a lesionar y a erosionar las articulaciones, o produce fracturas, ¿ya? Que es como lo más común. El catching casi siempre se relaciona a una mala prescripción o a la automedicación. Porque la gente dice, oye, este medicamento me lo tomé y se borró la alergia. Mucha, sigamos, ¿cierto? Y después consiguieron ser campo en la familia. No, se lo venden en todos lados, pues hasta en las ferias donde venden ropa. Así que ese es el problema que tenemos hoy día. Bueno, La mala prescripción. entonces la sigla AINES, ¿cierto? Viene de... Antiinflamatorio no esteroidal. Esta es la sigla en español. No esteroidal. ¿Ya? ¿Qué es la D? La D. Non-steroid anti-inflammatory drugs. ¿Qué significa? Anti-inflamatorio no esteroidal. Fármaco. Fármaco, sí. Sí. Ah, drugs, sí. Fármaco. Me contó la profesora esa historia que siempre contamos los que hacemos fármacos. Antes en Chile las farmacias se llamaban droguería. Tradujeron mal. Drugstore. Drugstore. Ya. Bueno, oiga, Chile. Ya, entonces la ciclooxigenasa tenemos la inducible, ¿cierto? Que la diferencia que produce grandes concentraciones de prostaglandina, ya, y media el proceso inflamatorio agudo, que eso es como lo típico. Ya, lo característico de la inflamación aguda es la alta liberación de prostaglandina. ¿Y de dónde vienen esas prostaglandinas? De la célula dañada, ¿cierto? En cambio, la COX-1 es constitutiva y regula procesos fisiológicos. Entonces, los medicamentos que inhiben a la COX-1 generan más bien, ¿cierto?, las reacciones adversas que todos conocemos de los AINES. La gastritis, porque se bloquean los mecanismos de protección de la mucosa gástrica, aumenta el riesgo de hemorragia, ¿cierto?, porque se bloquea el proceso de agregación plaquetaria. ¿Sí? Esas son las complicaciones como más evidentes, pero también están asociadas a daño renal, hay una nefropatía por AINES, ¿cierto? ¿No han visto renal todavía? Ya la renal en patología, ven la nefropatía provocada por AINES. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos adversos. Entonces actúan aquí, pues, inhibiendo a la ciclooxigenasa. ¿Y a dónde actúan los corticoides? Ahí están, ¿los pillaron? Ah, ahí. Fosfolipasa. ¿Vieron clase con el profe Ignacio de respiratorio? Todavía no. ¿Fármaco respiratorio? Ah, no. Y ahí les va a pasar estos medicamentos que están aquí. ¿Para qué se usan eso? Para el asma o para alguna. Tratamiento del asma. Sí. Sileutón, inhibidor de la síntesis de leucotrieno, el Safir-Lucas es inhibidor del receptor de leucotrieno. ¿En qué parte de eso generan como que se supone que se generan como depresión igual? Dicen. No. ¿Pero en qué parte pasa No, eso es una asociación. No está explicado como químicamente. No hay una explicación química, sino que es una asociación. O
se llama Asociación Espuria en Investigación. Es una asociación que aumenta el riesgo de suicidio, el uso de estos medicamentos, en los pacientes que tienen riesgo de suicidio. ¿Ya? Y esa es una indicación que hay que tener como cuidado al ambiente. Por eso hay que ser buena anamnesis. Por eso hay que hacer buena análisis. Ya. El lunes tiene un problema respiratorio, ¿cierto? Entonces, en la fisiopatología los leucotrienos son súper complicados. Son semiotáxicos, producen electrógeno inhibidor, producen electrógeno inhibidor, transportan mucociliar. Son leucotrienos en la fisiopatología del ámbito, no en la próstata. Ya. Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? En el cuadro de la inflamación, ¿cierto? En el cuadro de cambios que produce, ¿cierto? Las prostaglandinas por sí solas son capaces de producir varios efectos, pero una de las cosas que hacen es Por sinergia, ¿no? potencian la acción de otros mediadores. Entonces, por eso es tan efectivo, ¿cierto? El rol de los antiprostaglandinas en la inflamación aguda. ¿Ya? Y ahí tienen todas las fisiopatologías de inflamación, ¿cierto? Que parten con la hemostasia cuando se libera el factor activador de plaqueta y que está por ahí. Y eso desencadena la activación de la ciclooxigenasa y se genera prostaglandina y aumenta, se produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, migran las células. Eso es inflamación. ¿Ya? Voy a hablar de inflamación, usted ha tenido inflamación. Pero no vamos a hacer clases de inflamación como mucho. Bueno, entonces los efectos terapéuticos de los AINES son esos y los fármacos se agrupan en esta familia porque comparten eso. ¿Ya? Entonces son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Uno dice, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los AINES? Eso tiene que decir. ¿Ya? Consulta antiagregante, pero no es anticoagulante, ¿cierto? Son fármacos. Ahora lo mismo. Porque inhibe la agregación plaquetaria, que es parte del proceso que se llama hemostasia. Y el otro proceso se llama coagulación. Y los anticoagulantes inhiben los factores de la coagulación. Como la heparina que inhibe el factor 5, el factor 10. La que usan en las tapitas amarillas. Entonces, como analgésicos, ¿cierto? Son para el dolor leve, disminuyen la sensibilización de las neuronas periféricas precisamente a las prostaglandinas, porque las prostaglandinas son estimulantes de los nervios periféricos, ¿cierto? De las fibras C y las fibras D. ¿Ya? Y el efecto analgésico, para diferenciarlo de lo que producen los opioides, no compromete la conciencia ni el estado de alerta del paciente. ¿Ya? Porque los otros son súper buenos, pues, pero tienes que quedarte acostado, porque no te puedes estar desplazando y moviendo por ahí. ¿Ya? Y el profe ahí dice lo que decía que como... ¿cómo decirlo? Lo que dije yo de sinergia con la bradicinina. Con la bradicinina. Ahí. Ya, antipiréticos inhiben la síntesis de prostaglandina en el endotelio hipotalámico. Y ese es el mecanismo antipirético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas esas sustancias que están ahí, que se llaman pirógenos, endógenos y exógenos, estos son endógenos y estos son exógenos, ¿cierto? Todos esos pirógenos van a inducir la síntesis de prostaglandina en el endotelio hipotalámico. Entonces lo que hacen es disminuir la síntesis de prostaglandina en el endotelio hipotalámico. ¿Ya? El efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Es, bueno, inhibir la síntesis de prostaglandina y tromboxanos, que son sustancias que se comportan como vasodilatadores, aumentan la permeabilidad capilar y son quimioquinas que atraen células. ¿Ya? Y ahí está la otra acción sinérgica de las prostaglandinas, que es con C5A y el leucotrieno B4. C5A es un elemento del complemento, que es quimiotáxico, vasodilatador y de clorura con mastocina.
Bueno, se utiliza, ¿cierto?, para la inflamación aguda. Que hay que diferenciar la inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿Alguna diferencia en la inflamación aguda y crónica? O sea, como en el Tipo de microscopio se célula. podría ver, El tipo de célula. pero si no, ¿cuánto tiempo lleva nomás? Porque habría que tal vez mirar los exámenes bioquímicos, pero hacer una muestra de tejido no creo. No creo que sea. Saquemos la idea del tiempo, ¿cierto? Y quedémonos con que la Sí, pues, inflamación sí. aguda es aquella que tiene resolución y la inflamación crónica es aquella que no tiene resolución. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es autolimitada esta y es fisiológica, ¿sí? Y es un proceso que, en promedio, ¿cuánto dura una inflamación aguda en promedio? 48, entre 24 y 48. ¿Cuánto dura el proceso de inflamación aguda en promedio? Desde que uno le hace la lesión hasta que empieza porque la inflamación incluye la hemostasia, la inflamación, la fase proliferativa y la fase de recuperación. ¿Cuánto tarda eso? 3 días, no. 10 días. ¿Ah? 10 días. Ah, pero eso sí que saberlo, porque usted cuando haga una cirugía, ¿cuánto le va a sacar los puntos? Mínimo son 2 semanas, ¿verdad? Son 10 días. Y la fase última, que es la fase de remodelación y maduración del tejido y refunccionalización del tejido, sube aproximadamente 100 días. ¿Verdad? A mí me sacaron los puntos 2 semanas después de haberme operado. Y después tú trabajas la cicatriz para que la cicatriz se moldee, sobre todo cuando son tejidos que pudiesen generar cicatrices que pueden alterar la funcionalidad. ¿Ya? Bueno, pero la inflamación crónica De ahí para adelante. no tiene resolución. Son intentos de resolución Pero que no se pueden. fallaron. ¿Ya? Fallaron porque la lesión era muy extensa, fallaron porque el tejido siguió utilizándose, ¿cierto? Y uno le porfió hasta que se transformó en un proceso inflamatorio crónico que es totalmente distinto. Porque está ahí en el proceso inflamatorio crónico, participan los fibroblastos, participan los macrófagos. Sí. Existe fibrosis, pérdida de funcionalidad. Hay pérdida de funcionalidad, hay fibrosis, hay intentos de regeneración, etcétera, etcétera. Por Hay, eso- hay angiogénesis y hay neurogénesis. ¿Qué es eso? Y se crean nuevos nervios y nuevos vasos. Formación de nuevas terminales nerviosas y nuevos vasos sanguíneos. Entonces, una inflamación crónica usted no la puede tratar como una inflamación aguda. ¿Ya? Porque no se liberan las mismas prostaglandinas y cosas así. Entonces el dolor es distinto. Es totalmente distinto. Y la inflamación aguda es mediada por neutrófilos, por macrófagos, pero los macrófagos son como que tienen distintas personalidades. ¿Vieron eso? El M1, el M2, el macrófago tipo. Sí. Hay Hay unos que remodelan y el otro que tiene tiene. fenotipo distinto. Sí. El fenotipo 1 es el macrófago que más hay parecido a lo que otro- conocemos, la célula receptora antígena. Exacto. ¿Cierto? Y el otro es el de remodelación. Que El M2 es el fagocítico y el otro fenotipo del macrófago es el que ayuda a la reparación. Eso, sí, pero había como dos tipos, que uno como que fomentaba la inflamación y el otro que lo... Ya. Y en la inflamación crónica hay un macrófago que nadie quiere. La célula epiteloide, ¿la vieron esa? Ah, sí, la multinucleada, ¿no? Es una célula gris que se ve en la inflamación crónica, que son macrófagos senescientes. Sí. Es la multinucleada, ¿o no? Llegaron ahí a trabajar y no cumplieron lo que tenían que hacer y se activó un mecanismo de muerte celular y quedaron ahí como unos sacos apilados en el proceso inflamatorio. Es una inflamación crónica bien complicada de tratar. En los granuloides hay eso, ¿no? Los granulomas. El granuloma, perfecto. Ya. Bueno. Ya, el efecto antiagregante plaquetario, ¿cierto? Porque inhibe la acción del tromboxano. ¿Ya? Si le preguntan, le dicen, ¿por qué? Ahí yo le tengo que preguntar. Porque si el efecto antiagregante plaquetario es por inhibición de la acción del tromboxano. ¿Ya? ¿Hay otros antiagregantes plaquetarios que conozcan? Ya que vieron muchos fármacos, visto muchos fármacos. Yo me acuerdo que lo que hicimos con la profe Sandra fue cambiar los fármacos que eran de mayor prevalencia, como los hipoglicemiantes, los Antibióticos. del sistema cardiovascular por el primer semestre. Y el Cardio no lo vimos. Antibióticos vimos Pero harto. ¿conocen un medicamento que se llama clopidogrel? No.
¿No? Lo vimos ahora, lo vimos ayer. Ah, lo vimos ahí. Está procesada. Ah, todavía está como el que está calentito. No se puede comer todavía. ¿Qué pasó? ¿En qué lo vieron? Síndrome, o sea, en gastrointestinal. ¿Con qué? Con el COVID. Ya, ¿y qué es lo que hace ese medicamento que les mencioné? Que es complicado de nombrar, es como el nombre, seguro. Algo tenía que ver fibrinógeno, pero no me acuerdo. De fibrina a fibrina. Es un inhibidor de la agregación plaquetaria también. Sí, es un antiprogresor. ¿Ya? Pero tiene otro mecanismo de acción. ¿Sí? Regula la acción de... Porque este tiene que ver con el tromboxano. Pero ¿quién más participa en la agregación plaquetaria? Ayúdame usted. ¿Qué otras moléculas facilitan la agregación de plaquetas? El nombre. Laminógeno. No estoy por favor. Yo se lo menciono porque cuando van al hospital, en algún momento van a encontrar un paciente que tuvo un infarto, ¿cierto? Y ahí a ellos les prescriben clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario un poquito más intenso que... ¿Qué lo encontró? ¿Qué hace? Estaba buscando Tiene que ver con la adenosina. la adenosina. Ese tiene que ver. ¿Ya? Y hay otros medicamentos que se llaman así como Alteplase. Ah, ese me suena, sí, me suena. El Alteplase, sí. ¿Qué es lo que hace el Alteplase? El Alteplase. Ay, no sé dónde lo escuché. Esos son fibrinolíticos. Eso era. ¿Ya? Sí, Que otro mecanismo de acción son fibrinolíticos. sí, ese era el ¿Ya? neuro. Ese se le da en una ACV, creo. Lo ACV, claro, cuando hay Sí, trombo. Sí. Ahora el centoquinasa también, que también es fibrinolítico. Por eso tienen que diferenciarlo. Porque ese es antitrombótico en vez de antiagregante. Claro. Estos son antiagregantes plaquetarios. Está la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, ¿cierto? Es su nombre. La aspirina es el nombre de Bayer. Y el clopidogrel. Profe, la adenosina era un agente quimiotáxico que producía como la agregación plaquetaria, ¿no? Por eso era ya. Ya. Ahí está. Creo que por ahí está el clopidogrel. El inhibidor del receptor. De ADP, de adenosina. ¿Ya? Adenosina difosfato. Ya, entonces, la prostaglandina es como mecanismo fisiológico y también es importante recordar lo que hacen fisiológicamente, porque aquí se desprenden las reacciones adversas. Por ejemplo, en el estómago son compuestos que favorecen los mecanismos de protección de la mucosa gástrica. Favorecen la secreción de mucosito protector, regulan la secreción de ácido gástrico, aumentan los mecanismos de cicatrización y reparación de la mucosa gástrica y esofágica también, ¿ya? Y regulan, ¿cierto?, la irrigación del tejido. Entonces, cuando se inhiben, ¿cierto?, pueden generar, ¿cierto?, mayor irritación gástrica, se pierden estos mecanismos protectores, ¿ya? Ahora, ¿existe prostaglandina sintética? Existe un medicamento que se llama misoprostol, que se utiliza para provocar este proceso de protección, pero el problema que tiene el misoprostol es que produce también inhibición de la progresión del cuerpo lúteo, entonces lo usan como un fármaco abortivo, ¿ya? Porque el cuerpo lúteo se destruye por la acción de las prostaglandinas. También es una función de la... Por eso ya está en desuso. ¿Ah? Por eso está en desuso. Por eso se limita su uso. Ayer la profe dijo que antiguamente era como lo mejorcito para protección gástrica, pero que ya no se pudo porque el otro uso que se le daba Claro, tuvo que... se comercializaba. Ya. Bueno. Por suerte ahora hemos evolucionado y han legislado en torno a temas que son propios. Y eso es importante.
En el riñón es el mecanismo que protege el flujo sanguíneo renal frente a la caída de la presión arterial. Eso hace las prostaglandinas. También regulan, ¿cierto?, el mecanismo que controla el balance del potasio en el segmento conector. ¿Se acuerdan del segmento conector del túbulo conector? Sí. ¿Ya? También, ¿cierto?, promueve la liberación de renina. ¿Ya? Pero entonces, cuando una persona, ¿cierto?, usa antiinflamatorios, el riñón pierde estos mecanismos de protección. ¿Ya? Son un montón, pero los más importantes son la dopamina y las prostaglandinas. Son los más importantes. Entonces, cuando usas antiinflamatorios, pierde estos mecanismos de protección del riñón frente a la caída de la presión arterial. ¿Ya? Espero que hay mucha gente que hace cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo tomar antiinflamatorios estando deshidratado, o tomar antiinflamatorios antes de hacer ejercicio para que no le duela. Y todas esas cosas las van a encontrar ustedes. O gente que va a llegar al hospital o a la clínica donde usted trabaje, que ya viene medicado con la dosis que tenía que tomar en el día, de ketoprofeno, de ibuprofeno, de paracetamol, porque yo estoy seguro que si estuviésemos haciendo una clase de álgebra y yo le dijera, oye, me voy a la cabeza, vuelan los paracetamol y los ibuprofenos que deben estar en sus mochilas y en sus carteras. ¿Cierto? Porque el problema uno de los problemas grandes que tenemos es la automedicación. Entonces, va a llegar mucha gente que ya se tomó la dosis completa y tú no vayas a poder hacer nada porque este es uno de los limitantes. Entonces tú le dices, oye, vamos a tener que hidratarlo primero y esperar un ratito y después volver a darle una dosis el fármaco porque usted ya se tomó todas las dosis que podía tomar durante el día. Si esa persona cuando no ha tomado toda la dosis, ¿no significa que debe ir al doctor? Significa que tienes que hidratarlo, estabilizarlo y después ver otra opción. ¿De qué hacer? Pero, y a veces pasa, a veces le va a costar pelea, eso. Ya. Y este es un problema beneficio. Porque en el cardiovascular, ¿cierto?, inhibe la agregación de plaquetas, ¿ya? Y restringen los efectos protrombóticos y aterogénicos del tromboxano A2. Entonces usted dice, ¿qué me ayuda con cuál es el pero de eso? ¿Qué cosa? Porque nosotros dijimos hace un rato que para evitar esto tendríamos que ser selectivos por la COX-2, ¿cierto? Pero ahí aparece, con ese último punto, aparecen los problemas que tienen los COX-2 selectivos. El celecoxib, el Celecoxib y otro parecido. no, el coxib, todos se llaman así, pues se llaman los coxib. Pero Los coxib aumentan el riesgo de trombo. Y ese es el pero de por qué, y esa es su complicación. Cuando salieron eran como los fármacos que podían, era el antiinflamatorio que la gente podía tomar por mucho tiempo. Ahora, la única limitante es que son costosos. ¿Sí? Son costosos, ¿no? Vale, ¿Y por qué, profe? 20.000 pesos, creo, una caja de Claro. Profe, caro. ¿y por qué entonces ¿cómo se llama esto? ¿El meloxicam, por ejemplo, causaría eso igual? No, que el meloxicam te produce los otros efectos adversos todos a los 10 días. 9 días en tu... Porque son altamente. Sí, pues tú tomáis meloxicam y como al día 7 ya empezáis a tener los mismos problemas que tenéis con los AINES. Ah, ya. La ventaja de tener meloxicam es que los puedes dar por más días. Ah, ya, eso es lo único que tengo. Sí, pues, los otros se dan por 3 días. Y el celecoxib por un poquito más. La gente lo puede tomar mucho tiempo. Pero es que hay que tener cuidado si esas personas tienen riesgo cardiovascular. Ah, ya. ¿Ya? Porque los pacientes con riesgo cardiovascular están limitados su uso. Por eso. Porque la prostaglandina igual tienen un factor que inhibe. O sea, genera un efecto al final protrombótico. Ya. ¿Ya? Entonces, es bien interesante. Oh. Ya. Porque estos medicamentos cuando salieron, fue como el año 96, 97, por ahí, 2000, yo me acuerdo, era estudiante. Y esos medicamentos eran como la panacea.
un medicamento, un AINES sin reacciones adversas que lo puede tomar, no sé, un paciente con artritis, un paciente con artrosis, lo puede tomar todos los días. Pero empezaron a retirarlos porque empezaron a asociarse con eventos trombóticos vasculares. ¿Ya? Y después finalmente la indicación es que aumentan el riesgo de trombo en pacientes con riesgo cardiovascular y se limita su uso o se controla su uso. ¿Ya? Ya, ahora las reacciones adversas, miren, los efectos gastrointestinales son 15 a 25%, tienen efectos menores en días de tratamiento, ¿cierto? Continuos. O sea, 15 a 25% una reacción adversa es súper común, ¿cierto? Sí. Y ahí, ¿cierto? Tienen todos esos problemas que yo lo escuché hablar, seguramente ustedes vieron la enfermedad asociada a la hipersecreción ácida o vieron los fármacos del sistema digestivo. ¿Eso vieron? Sí. Ya. Entonces, conocen estos conceptos, ¿cierto? Bueno, eso lo vimos en serio. Pirosis. Creo que es pirosis. Pirosis acidez. Dispepsia, gastritis, dolor gástrico. El 40% por más de 3 meses produce erosiones y úlceras. Eso, pero gastrointestinalmente o no necesariamente. Ahí. Oye, ¿vieron que el omeprazol produce pliegue gástrico? Cuando vean una gastroscopía van a saber al tiro que un paciente usa omeprazol porque tiene unos pliegues gástricos abundantes, como se forman unos pliegues muy marcados. ¿Y cuál es la razón de eso? No se sabe. Es una hiperplasia del tejido gástrico que es como compensatoria al descenso de la producción de ácido. Al generarse más bombas, Sí, pero como el estómago produce menos ácido, se genera una hiperplasia del tejido gástrico como mecanismo compensatorio al disminuir la secreción ácida para una compensación. ¿Ya? Bueno, y ahora las hemorragias y las perforaciones son menos frecuentes, pero también pueden generarse. ¿Ya? Y ahí tienen una erosión, una gastritis, por ejemplo. Seguramente sufría de gastritis. ¿Cierto? Esos son los pliegues que aumentan. Esos pliegues aumentan. O sea, ese ha tomado mucho aire y yo me el punto. Sí, pero no tiene tan marcado los pliegues. Ay. Lo otro es como exagerado, es como. ¿Sabes qué se parece? Como al colon. El colon tiene altos pliegues. Y a veces un riñón deteriorado plenamente durante el inflamatorio. ¿Ya? Entonces, hay una patología que se llama nefropatía por AINES, ¿cierto? Nefropatía analgésica, que pasa a las personas que consumen crónicamente medicamentos de este tipo. ¿Ya? Ahora, pero, profe, no pasa con el paracetamol, ¿ya? Sí, tranquilo, profe, o sea, yo no entiendo por qué lo tomarían crónicamente si es que, por ejemplo, una inflamación crónica no se vería afectada, o sea, no ayudarían los AINES a una inflamación A ver, crónica. Matías Flores, ¿por qué una persona tomaría un antiinflamatorio crónicamente si tiene dolor? Por mala educación. No, porque le duele. Y porque no tiene plata para comprar uno mejor. Puede ser, sí. No, pero lo asocié a otra cosa, pero sí, también pensé. Pero. Bueno, igual yo creo que Ese tiene. es el mundo real. La gente lo toma porque son baratos y porque les duele. Necesitan funcionar, necesitan Trabajar. moverse. Ya. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen que ajustar la dosis, limitar su uso. Sí. Había unos que se podían usar crónicos que nos retiraron, que se llamaba nimesulida. Ya. Era bueno, tenía un mecanismo de acción bonito, pero también se asoció a riesgo cardiovascular y lo retiraron porque era mucho más severo el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Bueno, y esto es súper poco frecuente. Creo que esto, síndrome de Rayleigh. Es un síndrome que produce. Como llega
confusión, inflamación del cerebro y daño hepático. Ya, estado de confusión. Ya. General. ¿Por qué el profe hizo con los monitos? Ah, por la asterixis, ¿o no? ¿Por qué luce tan bonito? Artrosis. No. Temblores. Temblores, no sé. Lo voy a dejar tarea. Ah, la gota, ¿o no? No, ya. Ahora, lo que sí es importante es esto. ¿Cierto? Entonces, en los asmáticos aumentan los episodios, la aspirina, de los episodios críticos, que son como la incidencia de episodios críticos en los asmáticos, si lo tenemos que mirar en el paciente asmático. El asma es una enfermedad inmunomediada también, se hace inflamación crónica de los bronquios. Y en ellos esto, bueno, se puede desencadenar por este fármaco, se ha visto, Reinó. pero tiene, puede ser todo. Perdón. Bueno, aumentar los episodios. Ya, ahora, hay un efecto adverso que es este, que es una de muy baja frecuencia, la granulocitosis y la anemia plástica, que son graves. Eso es lo que... Porque eso es un tipo de... ¿Lo vieron con el Dr. Chávez? Las leucemias, ¿cierto? Pero eso pasa con ¿cómo se llama? La dipirona. Ay, se me fue el nombre. Esteroide. Con el clorexinato de lisina, que es uno de esa familia, y la dipirona, que es el ácido, Eso el metamisol sódico. es más probable que pase. Es más probable. Entonces, en Estados Unidos esos dos medicamentos no se usan. Pues la FDA es mucho más crítica en su país. Entonces, acá nosotros lo de la FDA lo interpreta el ISP y toma decisiones, ¿cierto? En cambio, en Estados Unidos la FDA es la que manda. Entonces, la FDA estableció que el metamisol sódico, que es la dipirona, y el clonixinato de lisina podían producir agranulocitosis y anemia plástica y los retiraron. A los viejitos allá los pinchan a todos con clorexinato de lisina. Pero acá lo usan, el clorexinato de lisina, porque es buen analgésico visceral. Es buen analgésico visceral. Y el metamisol sódico también es buen analgésico visceral. Entonces, ambos lo usan. También otro que puede producir eso en menor proporción sí es el ácido mefenámico. Profe, Y esos medicamentos son buenos, se usan porque son buenos analgésicos viscerales. Entonces se usan para la dismenorrea, para los dolores gastrointestinales. profe, la dipirona era viejo, ¿no? Es como bien viejo, ¿no? Se ocupaba más como en la De todas época... formas son viejos. Pues, así que- No, pero como se ocupaba como en la no sé, 90 por ahí, ¿o no? ¿O no? Sí, siempre se ha usado. Siempre se ha usado, ya, pero los medicamentos en general hoy día son casi todos Yo antiguos. creo que me dieron dipirona en la universidad, por eso me acordé. La venden ahí cuando uno pasa para afuera del hospital. Sobra, así. Ya. Bueno, y ahí está la clasificación, ¿cierto? La clasificación de los medicamentos como ácido salicílico, el ácido salicílico, los enónicos. Pero los salicilatos, ahí ahora hay la aspirina y siempre es como el fármaco que se resiste a desaparecer. Porque era aspirina que se usaba, ¿cierto? para el tratamiento del dolor, y es el modelo comparativo, pero hoy día salicilatos son los fármacos que se usan para tratar enfermedades inmunológicas. La sulfasalacina, la mesalacina. Consulta, bueno, ahora que está en la familia, si es que hubieran reacciones de hipersensibilidad, un ejemplo al ibuprofeno, ¿qué familia sería? ¿Es una familia la que no puede ocupar o queda En la familia. o a toda En la familia. Los oxicams que están por ahí. ¿Dónde están los oxicams que me ayudan? Debe ser en una ácido... Ahí están. Los oxicams son los más reactivos. Ah, el Melox, por eso no sé. Y uno es mucha gente que es alérgica al pioxicam, que es un compuesto inmunogénico. ¿Ya? Está bueno que tienen eso, ¿cierto? El complejo del asteno y el inmunogénico. Con la profe que cae esa, ¿no? Si lo vi en la clase de la profe. Reacción adversa a medicamentos. El complejo del asteno es que el fármaco se reconoce como un antígeno.
y forma inmunocomplejos que se depositan en los tejidos. Eso se llama complejo de Lapten. ¿Ya? Y el otro es que el fármaco sea un inmunogénico, o sea, un estimulante de la respuesta inmune. Y el piroxicam hace eso. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que es alérgica al piroxicam, que van a encontrar ustedes alérgicos a piroxicam, como bien frecuente. ¿Ya? Porque los oxicam, por su forma química, son inmunogénicos. Profe, el ibuprofeno, ¿en cuál familia estaría? ¿En los propiónicos? Los propiónicos. Sí, eso es europeo. Ah, ya. Doctor, otra consulta que la verdad los doctores no me pudieron responder, pero en la prescripción de estos medicamentos, porque tenemos en AINES una familia súper grande de medicamentos y en general están bastante disponibles la mayoría. ¿En qué momento yo decido si es que le doy un ibuprofeno, si le doy naproxeno, si le doy diclofenaco? Ahí tiene que ir a la diapositiva no sé cuánto. Que dice perfil farmacológico de los AINES. Entonces ahí tú dices, si yo quiero mayor poder analgésico, tengo eso. Si yo quiero mayor rapidez analgésica, tengo eso. Si yo mayor poder antiinflamatorio, mayor seguridad, acción preferentemente. Y eso es según, igual, cómo está el paciente. Y ahí tú haces tu criterio. Bro. Ya. Aquí nos vamos a ir construyendo ese criterio, Ignacio. Y esa es la gracia de la clase, que nos vayamos construyendo ese criterio. Entonces tú dices, mira, los que no son selectivos, por lo tanto estos medicamentos van a producir. De hecho aquí está el selectivo con la COX-1, pero todos estos van a producir muchos efectos adversos, entonces estos medicamentos se prescriben por 3 o 4 días. ¿Cierto? Para tratar el dolor moderado a leve. ¿Sí? De todos los que están ahí, el más analgésico es el ketorolaco. Que lo deben haber visto, ¿cierto? Que Sí, lo usan siempre para un dolor un poquito más intenso, ¿cierto? Por ejemplo, de ellos vamos a ver en las clases que algunos logran buenas concentraciones articulares, como el diclofenaco. El diclofenaco es muy bueno. Entonces, es un buen analgésico a dolores musculoesqueléticos. Sí. ¿Ya? Bueno, ya hablamos del meloxicam, que es preferentemente COX-2. Ahí están los COX-2 selectivos. ¿Ya? Y esos son analgésicos y antipiréticos con pobre efecto antiinflamatorio. Y ahí está. Entonces, a veces van a encontrar ustedes que algunos médicos mezclan el paracetamol con ibuprofeno o mezclan el paracetamol con el diclofenaco. Y es como contradice a lo que seguramente le enseñó la profesora Sandra, que no se mezclan fármacos de la misma familia. ¿Ya? Pero como esos tienen un efecto más analgésico y antipirético y el otro es más antiinflamatorio, se potencia. ¿Ya? Bueno. Los fármacos también los podemos clasificar por la vida media, ¿cierto? De vida media corta. Estos medicamentos los utilizan normalmente cada 8 horas, estos medicamentos los usan cada 12 horas normalmente, los de vida larga. Y estos que están acá, aquí aparece uno que es bien interesante, el flurbiprofeno, ¿ya? Porque el ketorofeno de larga vida media es una forma farmacéutica distinta, ¿ya? El ketoprofeno de larga vida media es una cápsula que contiene microgránulos. Ah, ya. Es una capsulita con unos granulitos de colores, ¿cierto? Y los blanquitos se liberan antes que los verdecitos, o a veces son blanco y azul, ¿cierto? Y se liberan antes los blancos y más tardíamente los azules, ¿ya? Pero el flurbiprofeno está como parche transdérmico. Es una AINE que está, y eso permite, minimiza las reacciones adversas y permite un efecto analgésico por más tiempo. ¿Ya? Y eso solo por, también es una AINE que tiene los mismos efectos analgésicos antipiréticos, pero la forma química del compuesto permitió convertirlo en un parche transdérmico. Porque para que sea por parche transdérmico, adivinen, pues tiene que ser altamente Soluble. liposoluble. ¿Ya? Depende, hay algunos que duran un día, hay unos que duran una semana. Son buenos, los parchecitos son buenos. Y ahí se pone en la zona nomás y listo. ¿Sí? Ah, ya. Si te ves la cabeza, andes con el parche.
Y limitáis la reacción adversa incluso con los opioides. Aunque vean ustedes que los parches transdérmicos de opioides hay gente que es sensible, hay gente que es súper sensible, entonces tú los notáis, porque cuando te toca con un familiar, tú lo veis que está medio verborreico, está como medio contento, entonces te cae, no es así. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque tú dices que el parche transdérmico limita su efecto, pero siempre hay gente que es más sensible, ¿ya? O sea, a veces cuando lo operan del tendón de Aquiles, ¿ustedes operan? ¿No? ¿Alguien lo ha operado el tendón de Aquiles? A Roy. Lo conté. ¿Ah? No, pero si llegó en silla de ruedas. Llegó en silla de ruedas el año pasado. Hicieron un sticker. Bueno, Andrés sufrió esa lesión y bueno, pero se usan para esa lesión lo ocupan harto porque esa lesión produce mucho dolor, porque la cirugía es bien invasiva, cuando ponen los hilos, que le ponen unos pernos hacia el hueso. ¿Han visto la cirugía? ¿Ustedes? En la que en 8 años puedan ir más cirugía. En trauma tú. ¿Conocieron al doctor Ortiz? ¿No? ¿Todavía no conocen? Ya. Bueno, el doctor Ortiz es de las nuevas incorporaciones, el jefe de cirugía. Y él tiene un equipo de cirujanos tremendo que va a empezar a hacer clases ahora en médico quirúrgico 1. ¿Sí? Y es súper motivado, así como que tú le decís, doctor, ¿me puede invitar a operar? Ya. Estábamos viendo la posibilidad de abrir que puedan ir a operar los martes y los miércoles a Red Salud con él. Oh, por favor. El equipo completo. Son como 8 personas. Por favor. Van a cabeza y cuello. Por favor, profe, por favor. Ojalá. Gracias por estar. Yo creo que en realidad también falta una conversación que le contemos a la gente nueva que hay. Por ejemplo, ahora se incorporó igual una nutrióloga, un endocrinólogo que le pase las clases de diabetes. ¿Ya? Se han incorporado a harta gente. Ya. Entonces el ácido acetilsalicílico, ¿cierto? La aspirina es el fármaco más antiguo en realidad, ¿cierto? Y ahí hay una tablita que tiene como tips que son importantes de los fármacos, están en todos los fármacos, ¿ya? Entonces este es selectivo por la COX. 2. Ah, no, no. Me ¿Ya? confundí. Entonces se usa como Antiagregante. para la quitar, ¿ya? Bueno, este medicamento todavía ustedes lo van a encontrar como fármaco antipirético y analgésico. ¿Dónde está este? En el sur de Chile, ¿dónde encontramos la aspirina? En el sauce blanco. ¿Ah? En los árboles del sauce blanco. Es que el sauce blanco, ¿cierto? Es un medicamento, es un fitofármaco, ¿cierto? De origen vegetal que tiene poderes porque contiene el ácido acetilsalicílico. Pero, no se refiere a ese. No, pero ¿tú dónde encontráis aspirina en el sur de Chile? La oblea. La gente, ¿de dónde saca la aspirina? De la feria. La oblea china, bien batida, en la oblea china. ¿Conoces la oblea china? Ya, la oblea china es una oblea, ¿cierto? Es una oblea. Rosada. ¿Y qué? ¿Se encuentra en la naturaleza? Y a esto tiene es un medicamento popular. Voy a poner una foto de la oblea china en las clases. Ustedes ¿Y por qué en el sur de Chile, doctor? Porque aquí la gente lo usa con tilo, se toman un tilo caliente con limón y una oblea china. Y la oblea china tienen que tener en cuenta ustedes eso. Tienen que saber eso. Tiene como 1 gramo de... Va a llegar el paciente a usted y le va a decir que lo vea una oblea china. Y usted va a decir, ¿qué es la oblea china? La oblea china tiene 1000 miligramos de aspirina. Ya, pues eso es lo que decía usted, de que ahí se va como antipirético. Y la venden en los negocios, en los negocios de los barrios, la venden. Esta creo que sí, Sí, se llama Ligupat. Mira, doctor, ahí está. Esa es, pues. Tomando con tacito y limón.
Dilo con limón, pero le ya. Si viene un fármaco que tiene un margen de seguridad elevado porque tiene una complicación, puede producir acidosis mixta, ¿ya? Un trastorno ácido básico mixto, ¿ya? Que produce hiperventilación y con la hiperventilación produce alcalosis y después puede producir acidosis metabólica, entonces produce un trastorno ácido básico mixto. De hecho, cuando ven balance ácido-base, antes que termine el año van a tener esa clase con el doctor Schneider y ven los trastornos ácido básico mixtos y la causa es el consumo de aspirina en alta dosis, ¿ya? Entonces, también tiene otras causas, que es cosa que tú tengas una enfermedad respiratoria y diarrea. Eso genera un trastorno ácido básico mixto, ¿ya? Bueno, pero vean ustedes las dosis, pues. Entonces es un medicamento que tiene un... ¿Qué tiene este medicamento? Un margen de seguridad amplio, ¿ya? Entonces la dosis se puede mover mucho. Y se utiliza como antiagregante en estas dosis, ¿ya? Y ahí Bayer se adelantó a todo y generó la cardioaspirina, ¿cierto? Sí. Claro. Pero hoy día aspirina como ácido salicílico en 100 miligramos lo usan como antiagregante plaquetario. A mí me dieron eso, para la trombosis. Para evitar la trombosis. Sí. No lo usan como apoyo. Que lo dejan con estatina. No, pero las estatinas, ¿para qué son? ¿A qué hace la estatina? ¿Eh? No, lo que hace es facilita la eliminación del colesterol por la bilis. Eso hace la estatina. Pero eso se usan para las dislipidemias. La aspirina la usan más bien para prevenir los eventos trombóticos en pacientes con riesgo cardiovascular. Un paciente que tiene un soplo, un paciente que tiene una hipertensión no controlada, los dejan como de mantención, dosis baja. Claro, y en esas dosis no produce reacción adversa, ¿ya? Ahora, la única reacción adversa que pudiese generar es aumenta el tiempo de sangrado. Entonces, por ejemplo, si esa persona se va a someter a una cirugía, se la retiran. ¿Cuánto tiempo se lo retiran antes? ¿No sabes? ¿Qué cosa? Como una semana. ¿Cuánto tiempo lo retiran la aspirina antes? Porque es inhibidor irreversible de la COX-1. Irreversible, quiere decir que Tiene que volver a crear se va a tener que enzimas. volver a sintetizar. Entonces, en todos los inhibidores reversibles nosotros tenemos que manejar más o menos el tiempo de retirada, ¿ya? Y el tiempo de retirada, ¿cierto?, es de 1 a 2 semanas, ¿ya? Doctor, igual la aspirina podría generar en pacientes con influenza del síndrome de Reino, ¿no? Sí, sin duda. Sí, eso es lo que... Y producía Reino, ¿no, profe? Ese era. Lo buscamos. Ya. Una consulta. He escuchado que sacarlo 3 meses antes de una cirugía es correcto. Con la misma razón, sí, pero ese es más complejo. Porque la adenosina también es un regulador de la frecuencia cardíaca. ¿Has visto adenosina en los hospitales? Es para reducir. Sí, lo usan Sí, lo había dicho. cuando hay una taquicardia. O el paciente infartado, a veces para reducir la taquicardia. Sí. Ya, el paracetamol, ¿cierto? O acetaminofén, como lo venden en Estados Unidos, ¿cierto? La forma original. Todavía hay gente que encarga acetaminofén porque dicen que es mejor. Es lo mismo. Lo mismo, nuestro gringo, como el gringo, la gente. Ya. Bueno, ahí también, ¿cierto? Existe el propacetamol, ¿cierto? Que es un profármaco. ¿Ya? 1 miligramo equivale a... ¿Por qué un profármaco? ¿Qué es eso? Es un metabolito activo. ¿No? Comienza a hacer su efecto después del metabolismo, como el omeprazol. ¿Y ese se da intravenoso, no? ¿No? Ah, ya. No necesariamente. El de abajo es para infusión intravenosa. Ya. ¿Ya? Es un nombre súper raro. Pero hay que Fenazo. dividir los nombres, cuando son así complicados uno lo divide. Fenazopiridina. Fenazopiridina. ¿Ya? Una piridina. Pues lo acabé de tirar a la primera, es como luego. Ya.
hay un compuesto actualmente que a la gente le gusta, que es el chumadol, ¿lo conocen? Sí, Ya. Pero busquen el principio activo del chumadol. paracetamol. Paracetamol es paracetamol efervescente. Y en realidad lo que hicieron fue cambiar la forma de presentación, ¿cierto? Pero las formas efervescentes tienen más rápida absorción, los hace efecto más rápido. ¿Ya? Y esa es la única ventaja. Pero hay gente que dice que es más fuerte. ¿Sí? Ya, parece que los medicamentos tienen más potencia porque actúan más rápido, son más eficaces porque son mejores analgésicos, pero son más fuertes. ¿Ya? Y eso es porque cambia la forma de administración, De ¿no? forma química, ¿no? Sí. Los efervescentes siempre. Ahí está el mecanismo de acción del paracetamol publicado en el Frontier de Farmacología, que es la revista más importante de farmacología. Aquí conocen al doctor Salazar, que vino el año pasado en una charla. El que hizo la primera charla en el congreso que hicimos de biología molecular. Luis Salazar, él es editor en jefe de la farmacología. ¿Ya? Sí, y el chileno no lo hacemos de chileno, pero es chileno. Y bueno, esta revista publicó, si ustedes no se ve por ahí bien el año, pero aquí yo lo leo el año 2020, ya, el mecanismo de acción El paracetamol. del paracetamol. Entonces, mira, en el cerebro promueve la liberación de anandamida. ¿Qué es lo que es la anandamida? Ahí me pillo. La anandamida, pero la conoces, porque la anandamida es nuestro cannabinoide endógeno. Ah, verdad. El tetrahidrocannabidiol Sí. estimula estos receptores CB1 en nuestro cerebro y produce esos efectos que varios conocen. Ah, o sea, como que entonces como que el paracetamol se comporta como un cannabinoide. Pero en bajas dosis. Ya. Bueno, inhibe la COX-2 central, estimula, más bien inhibe a los TRPV1, que los TRPV1 son los receptores que se activan continuamente en el dolor como marcapasos del dolor. ¿Ya? También de serotonina. También tiene afinidad por algunos receptores opioides en bajas dosis, o sea, en bajo efecto, y estimula o antagoniza el receptor 5-HT3, Que ese es de para el dolor. y es el que produce El vómito también. En la mucosa, sí. bueno, Entonces también es ay, ¿cómo se llama? sí, pero en muy altas dosis, ¿no? Ah, ya. La dosis que lo consumen no produce ningún otro efecto, sino que se ha visto que actúan ahí. Ah, ya. Bueno, y eso hace el paracetamol. Ya, veamos el paracetamol y vamos rápido, ¿ya? Ya. Están cansados. Bueno, entonces dentro se incluyen los AINES, ¿cierto? Porque tiene ese efecto antipirético y analgésico, ¿ya? Incluso, ¿cierto? Se ha visto que puede estimular la síntesis de prostaglandina y ahí están los efectos analgésicos centrales con el receptor de NMDA, de glutamato, con óxido nítrico y con serotonina, ¿ya? Esto no tiene ni que estudiar, pero ¿cierto? Buena absorción intestinal, obvio, ¿cierto? Una biodisponibilidad del 75-90% súper alta. De la biodisponibilidad uno le presta atención a los que vieron ayer, seguramente a los inhibidores de la bomba de protones, eso es lo único en la fármaco que tienen baja biodisponibilidad. ¿Sí? Bueno, casi no se une a proteínas, que eso es importante, y esto sí es importante, el metabolismo enzimático. Entonces, cuando nosotros metabolizamos el paracetamol porque tenemos una enzimita, ¿cierto?, que se llama glucuronil transferasa, ¿cierto? Glucuronil, ¿cierto? Y el 90% del fármaco, se metaboliza de esa forma, ¿ya? Ahora, un 5 o un 9% del fármaco se metaboliza y se convierte en NAPQI. ¿Qué es lo que es NAPQI? NAPQI es el metabolito intermediario tóxico del paracetamol, que es hepatotóxico. Sí. Pero NAPQI nosotros lo neutralizamos con el sistema de la cisteína. Sí. ¿Ya? Entonces, si es que uno toma muchas dosis, me acuerdo que decía como, Hay que usar hay que usar cisteína. cisteína. Claro. Pero ¿cuánto es la dosis máxima que se puede tomar de 2 paracetamol? gramos.
2 gramos era. como 5 gramos. Ahora. Ah, O sea, tú puedes subir la dosis hasta 2 gramos, Sí. ¿cierto? Porque si tomáis 500 miligramos al día cada 8 horas, o 1 gramo al día cada 8 horas, Es lo estáis mismo, tomando claro. 2-3 gramos. Pero la dosis ya tóxica es de 6 a 8 gramos. Ah, ya. De 6 a 8 gramos. Ahora, a los niños hay que contar las gotas. Y Claro, porque pasa los- la intoxicación con paracetamol. Porque, claro, tiene el hígado menos. Porque desarrollado. la gente no sabe eso que usted sabe, que 30 gotas son 1 ml, que 1 ml equivale a 100 miligramos, y uno hace el cálculo rápido, pero la gente no sabe eso, entonces a veces le dan paracetamol de adulto, a veces, no sé, un chorrito, ¿cierto? También. Y hay que darle cisteína al niño. Claro, si tienen la intoxicación con paracetamol, la cisteína ayuda ¿cierto? a eliminar el metabolismo intermediario y obviamente tienen que monitorizar el hígado. Claro. ¿Ya? Ya. Y ahí están las produce desorientación y mareo. Y en el uso crónico puede favorecer el desarrollo de nefropatía analgésica. Hay un estudio reciente que muestra como factor de riesgo de nefropatía analgésica. ¿Ya? Ahí está la dosis tóxica. Ya. Su perrito y su gatito no tienen esta enzima, así que no les dé paracetamol, lo va a matar. Ya, vamos a la pausa.